Continuando el estudio de esta sección de la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 11, llegamos a la tercera parte del versículo 7, donde el apóstol Pablo dice, hecho semejante a los hombres. Si leemos todo el versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a ver qué podemos aprender haciendo la exégesis detallada de este pasaje. Hay tantas cosas interesantes que debemos meditar. Vamos a empezar con el texto, como siempre. Aquí lo tenemos en griego, lo tenemos transliterado en letras que reconocemos en homoimati anthropon genómenos. Y una traducción interlineal sería en semejanza a los hombres llegando a ser. El verbo viene al final, así que habría que traducir llegando a ser en semejanza a los hombres. En este caso tenemos una pequeña variante textual. La palabra anthropon está en plural en el texto en griego que estamos usando del Nestle Aland, pero en algunos manuscritos antiguos está en singular, anthropo. En particular está en el antiguo papiro 46. Este papiro data del año 200 después de Cristo, que indica que es una forma del texto muy antigua. También tenemos en las versiones Vulgata, en algunos manuscritos, también en Marción y en Cipriano, padres de la iglesia. Explicando eso un poquito, confieso que en el aparato crítico textual está la letra T, pero no he podido identificar a cuál versión se refiere. La Vulgata, en este caso con las pequeñas letras MSS, significa varios manuscritos específicos de la Vulgata. Además de eso, lo tenemos en los escritos de los padres de la iglesia. Marción, el hereje, pero es el testimonio según Tertuliano, es decir, Tertuliano cita a Marción mencionando este texto de Filipenses 2, versículo 7, en el que Marción usa la forma singular anthropu. Ahora, Marción es del siglo II. Cipriano, un padre ortodoxo de la iglesia, en sus escritos él cita este pasaje de Pablo y usa también la forma singular. Eso es del siglo III. Así que, ¿a qué conclusión podemos llegar? Es una variante textual que no está atestada en muchos manuscritos en griego. En realidad, aparte del papiro 46, los demás testimonios vienen de el ala occidental de la iglesia, es decir, donde la iglesia usaba el idioma latín. Así que lo más probable es que a una temprana fecha en el área de habla latín, una persona copiando Filipenses capítulo 2, el versículo 7, equivoca el plural anthropon por el singular anthropu. Entonces, ahí entró el error. Si pensamos, si nos preguntamos, ¿y por qué una persona cambiaría el plural hombres por el singular hombre? Lo más probable es que tiene que ver con la palabra siervo en el mismo texto, que también está en singular, ¿no es cierto? Dice, tomando forma de siervo, singular, hecho semejante al hombre. Así que ahí entró el error de asimilar hombre en singular al singular siervo. Felizmente, los demás manuscritos en griego han sido fiel en copiar, está en plural, así que por eso quedamos con la forma plural, tal como está en la Reina Valera. La exégesis ahora es mucho más importante que el detalle textual. Esta frase
hecho semejante a los hombres. En realidad, continúa la explicación de la frase se despojó a sí mismo. Recordemos que esa frase un poco difícil de entender. Pablo dice se despojó a sí mismo. Y para ayudarnos a entender lo que esa frase significa y cómo debemos interpretarla, podemos usar las siguientes dos afirmaciones. La primera estudiamos la vez pasada, tomando forma de siervo. Esa es la forma que él se vació literalmente en griego. Y en segundo lugar, hecho semejante a los hombres. En cierta manera, el eterno Hijo de Dios, que era Dios desde la eternidad, tuvo que, entre comillas, vaciarse, y la forma que lo hizo fue y llegando a ser semejante a los hombres. Ahora aquí tenemos tres palabras principales que tenemos que estudiar. Em, las tres palabras son, entonces, hecho semejante y hombres. Bueno, el verbo hecho y también semejante y la palabra hombre. Empezamos con ese verbo en la Reina Valera, hecho. En griego es la palabra genómenos. Ahora, genómenos viene del verbo ginomai, que significa llegar a ser. En ese sentido, hecho semejante a los hombres, llegando a ser semejante a los hombres es el sentido del verbo ginomai. Es el participio, por eso tenemos esta forma llegando, cuando la palabra termina con ando o yendo, es un participio. En este caso es un auristo en la voz media. Ahora, la voz media no se usa en español, es parecido al reflexivo, un verbo reflexivo. Tiene el sentido de algo hecho para uno mismo. El eterno verbo, el eterno Hijo de Dios, se hizo a sí mismo, hizo algo para sí mismo, siendo semejante a los hombres. El auristo indica una acción puntual. Es decir, Pablo no está hablando de un proceso. No es que paulatinamente a lo largo de cierto tiempo el eterno verbo llegó a ser semejante a los hombres. No, no es un proceso. Es una acción puntual. En un momento dado, el eterno Hijo de Dios llegó a ser semejante a los hombres. Ahora, quizá nos preguntamos, ¿cuándo? ¿En qué momento el verbo llegó a ser lo que el apóstol afirma aquí? Creo que la respuesta sería en el momento de la concepción. No simplemente cuando nació, sino que ese bebé se fue formando por 9 meses y el momento que el eterno verbo se hizo semejante a los hombres tiene que ser el momento de la concepción. Aunque aquí habría que reconocer, como hemos dicho antes, que Pablo no está elaborando una cristología formalmente. Él está tratando un tema pastoral. Así que lo que acabo de afirmar es una deducción teológica de lo que sería una doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Él vino a ser semejante a los hombres en el momento de la concepción. Ahora, aquí es importante notar el contraste con la palabra siendo en versículo 6. Siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios. Ahí también es un participio, pero está en tiempo presente, del verbo ser o existir. Como comentamos a su debido tiempo, la divinidad del Hijo de Dios es una divinidad eterna, ¿no es cierto? Desde la eternidad, Él siempre ha sido en forma de Dios, pero su humanidad tuvo un comienzo. Espero que eso quede claro, ¿no es cierto? Su humanidad tuvo un comienzo que fue el momento de la concepción. En ese momento,
Es importante enfatizar esto, hermanos. La naturaleza divina no cambió, no dejó de ser en la forma de Dios. En nada su naturaleza divina cambió. Lo que pasó fue lo siguiente: su persona experimentó un cambio al asumir la naturaleza humana. Su persona experimentó un cambio, no su naturaleza. Permítame una analogía. ¿Qué pasa cuando un misionero deja su país natal y viaja a otro país para trabajar? En mi caso, por ejemplo, de Inglaterra, aunque no nací en Inglaterra, pero fui criado en Inglaterra para venir aquí al Perú. Pregunta, hermanos, cuando yo subí al avión en Inglaterra y vine al Perú, ¿eso cambió mi naturaleza británica? ¿Afectó mi psicología británica, mi identidad británico? Obviamente que no. Mi nacionalidad británica no fue afectada en nada al llegar al Perú. Lo que fue afectada fue mi persona. Yo ahora tuve que aprender el español. No me olvidé del inglés, pero tuve que aprender el español. No dejé de ser británico, pero tuve que adoptar la semejanza de un peruano. Algo así es una analogía de lo que pasó con el eterno Hijo de Dios. Repito, su naturaleza divina, su identidad divina, no cambió en nada. Lo que experimentó un cambio fue su persona, su experiencia, lo que él vivía, lo que él sentía. Eso cambió al encarnarse y tomar semejanza de hombre. Estudiemos entonces esta palabra homoiomati, que en la Reina Valera se traduce semejanza. La palabra homoiomati es el dativo singular de homoioma, que significa semejanza. Ahora, esta palabra homoioma está relacionado con la palabra homoios, que es el adjetivo. ¿Ok? Este es el adjetivo, significa similar. Podemos decir, una pelota es homoios a otra pelota. Es una pelota similar, es un adjetivo. Pero homoioma es un adverbio. Tiene que ver con una acción similar. Él se hizo similar, se hizo semejante a los hombres. Ahora, el significado de este adverbio, homoioma, en realidad depende del contexto en el que se usa. Vamos a mirar algunos pasajes ahora. Si miramos en Romanos 1, versículo 23, aquí tenemos el adverbio homoioma. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, homoioma, de imagen de hombre corruptible. Lo cambiaron en semejanza de. Ahora, ahí lo que está diciendo es que tomaron el Dios eterno invisible y le dieron una forma externa de un ídolo de madera, de yeso. Ahora, claramente ese contexto de la idolatría, la palabra homoioma, similar, tiene un sentido superficial. Más claro todavía es lo que leemos en Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 7, donde también se usa la misma palabra, homoioma. Leemos en versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados. El aspecto era semejante. No que las langostas se convirtieron en caballos. No, eran semejantes a. Así que el contexto indica que el uso de homoioma en esos textos apunta a algo superficial. Pero en otros casos, el apóstol Pablo usa esta palabra con un sentido mucho más radical y mucho más profundo. Por ejemplo, miren Romanos 6 y el versículo 5. ¿Qué leemos aquí? Porque si fuimos plantados
juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahora aquí, si pensamos un momento, nos damos cuenta que la palabra semejanza tiene un sentido bastante profundo. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Está hablando del bautismo y más bien de lo que el bautismo significa. La decisión de morir a nuestro antiguo yo, la muerte del antiguo yo, para una nueva vida en Cristo. Y lo que Pablo dice es, hace 2000 años, Cristo murió en la cruz. Y el creyente es una persona que ha tenido una muerte semejante. Ahora, claro, Pablo aquí no está hablando de algo superficial que aparentemente es similar, pero en realidad es totalmente diferente. No, el apóstol Pablo dice, hay algo radicalmente similar entre la muerte de Cristo en la cruz y la muerte del viejo hombre y nuestra experiencia como cristianos. Así que aquí tenemos un ejemplo en Romanos 6, versículo 5, de un uso profundo de la palabra semejante que nos prepara para interpretar correctamente Filipenses 2, el versículo 7. Porque si meditamos un momento aquí, nos vamos a dar cuenta que el contexto de Filipenses 2:7 indica que el adverbio homoioma apunta a algo mucho más profundo que una semejanza física. Ahora, los docetas, que eran herejes de la iglesia primitiva, decían, bueno, es cierto que Jesús aparentó ser un ser humano. Cuando cualquiera lo miraba, tenía cabeza, brazos, piernas, caminaba, hasta comía. Así que tenía cierta semejanza al ser humano, pero en realidad nunca fue un ser humano, decían los docetas. Él siguió siendo Dios, así que era una suerte de fantasma, una suerte de manifestación provisional, momentánea de un ser humano. Ahora, la iglesia primitiva dijo, no, eso es herejía. Cuando Pablo dice aquí, hecho semejante a los hombres. Ahora, noten, vamos a meditar esto más adelante. Pablo no dice hecho semejante a un hombre, a un ser humano con cuerpo físico. Pablo lo coloca en plural, hecho semejante a los hombres, indicando no tanto la apariencia física, sino la naturaleza de un ser humano. Porque se trata de una semejanza de naturaleza. Tal como leemos en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 3, de cuando nació el hijo de Adán. Qué interesante lo que leemos aquí para interpretar Filipenses 2:7. En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, meditemos un momento en el uso de la palabra semejanza ahí. Un hijo a su semejanza. ¿Qué significa eso? ¿Será que está diciendo que cuando el hijo de Adán nació, nació con la forma de su padre Adán? Es decir, con un cuerpo bien desarrollado de un hombre adulto. No, no es cierto. Porque lo que nació fue un bebé. En un sentido, físicamente, ese bebé no era nada semejante a Adán. Aquí no está hablando de la semejanza física en Génesis 5:3. Está diciendo simplemente, Adán engendró un hijo y ese hijo tenía la misma naturaleza humana que Adán tenía. Así que aplicando eso a Filipenses 2:7, cuando Pablo dice del eterno Hijo de Dios, hecho semejante a los hombres, no está hablando de su cuerpo físico tanto, sino de su naturaleza humana. Él se hizo un verdadero ser humano.
Así, hermanos, hay que interpretar la concepción de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Entendamos esto bien. Él no era un cuasi hombre, un cuasi hombre. Es decir, no se trataba de tener la apariencia de ser parte de la raza humana, la apariencia nomás, sino que tenía la realidad. No era cuasi hombre, era hombre. Él fue concebido como un ser humano en todo sentido de la palabra. Por eso en 1 Timoteo 2, versículo 5, cuando Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Pablo luego añade esta frase: Jesucristo, hombre. Interesante. No medio hombre, no simplemente similar a hombre. No, Jesucristo, un verdadero ser humano. Así que podemos afirmar que lo que Pablo está diciendo aquí es que la única diferencia entre el Verbo encarnado en la persona de Jesús y nosotros, en cuanto a su humanidad a lo menos, la única diferencia era que no tenía pecado. En su humanidad, la única diferencia entre Jesús y nosotros es que él no tenía pecado. Él fue hecho semejante a los hombres. Gordon Fee, ese excelente expositor, comenta lo siguiente en su comentario de Filipenses. Esta palabra homoioma puede ser ambigua, él reconoce, pues enfatiza que es similar a nuestra humanidad en algunos aspectos, pero diferente en otros. La similitud está en su completa humanidad. La diferencia está en su encarnación. Él era igual a Dios. En otras palabras, mirando a Jesús de Nazaret, la similitud entre él y nosotros era su completa humanidad. Pero había una diferencia también. Y la diferencia es que en él había la naturaleza divina. Y claro, eso en nosotros obviamente que no hay. Por eso Pablo usó la palabra semejanza de, para indicar similitud, pero sin afirmar total identidad. Porque de haber dicho él era idéntico con nosotros, estaremos negando su naturaleza divina. Jesús no fue totalmente idéntico a nosotros, porque él era divino. Él fue hecho semejante a nosotros en su humanidad. Aquí una cita de un comentario muy antiguo, Marvin Vincent. Él dice lo siguiente: esta palabra homoioma deja lugar para el otro aspecto de su naturaleza, la divina, aunque esa naturaleza no apareció en semejanza de la deidad. Es decir, él como ser humano viviendo no dejó notar la semejanza de la deidad. Su semejanza a la raza humana fue real, pero no manifestó la totalidad de lo que él era. En otras palabras, los pastores llegaron a ver al bebé en los brazos de María. ¿Qué vieron? Un bebé. ¿Qué pensaron? Es un bebé, igual que los demás bebés. Tenía la semejanza de hombres, pero no podían ver la forma de Dios en él. La naturaleza divina, eso no se dejó notar en su humanidad. Y como Vincent aclara aquí, fue imposible manifestar a la humanidad la totalidad de su existencia como eterno Hijo de Dios encarnado. Porque para tratar de manifestar la totalidad de su ser como Dios encarnado, involucraría la morfe de Dios. Y es imposible
que nosotros mirando a un ser humano podíamos ver la morfe de Dios, imposible. El apóstol lo presenta exclusivamente cómo se manifestó ante los seres humanos. Lo que los seres humanos vimos fue la semejanza de hombre. Claro, Dios el Padre, mirando a su Hijo aquí en la tierra, no vio solamente la semejanza de hombre, sino que los ojos divinos de Dios el Padre pudieron penetrar esa naturaleza humana y ver escondida dentro y detrás de la naturaleza humana la mismísima naturaleza divina que existió desde la eternidad. Pero para nosotros eso es imposible ver. Por la naturaleza del caso, lo único que era posible era manifestar una real y completa semejanza a la humanidad. Cosas profundas, ¿no es cierto? Tenemos que tomar tiempo para pensar en lo que todo esto significa y meditar en la grandeza de nuestro Salvador. Pensemos un poco más. Aunque Pablo no lo menciona aquí, la naturaleza humana fue tan real en su encarnación que forzosamente tuvo que nacer en una cultura específica, porque todo ser humano nace y vive en una cultura específica. Claro, un fantasma no. Una persona que solo tiene la apariencia de ser humano puede aparecer de la nada, no tiene cultura, porque no ha crecido desde bebé, no ha sido formado como ser humano. Pero el Señor vino en semejanza completa de la naturaleza humana. Por eso fue concebido, desarrolló 9 meses el vientre de María y nació para vivir en el seno de una familia. Esa familia era judía. Por eso el apóstol Pablo afirma que el Hijo de Dios se encarnó como judío. No vivió aquí como un extraterrestre, con una cultura espacial o celestial. No, se encarnó como un verdadero ser humano, específicamente como un judío del primer siglo. Y por eso Pablo en Gálatas 4, versículo 4, dice que él se encarnó y nació bajo la ley. Un judío completo, bajo la ley, miembro del antiguo pacto. Y lo más sorprendente es que al hacerse en todo como nosotros, semejante a los hombres, como niño, se sujetó a la autoridad de sus padres, como leemos en Lucas 2:51. Increíble eso, ¿no es cierto? El eterno Verbo, por quien el Padre creó los cielos y la tierra, se encarnó en un ser humano tan real que como niño estaba sujeto a José y María y les obedecía en todo. Tremendo misterio, ¿no es cierto? Y claro, cuando vemos a un niño dócil, obediente a sus padres, no haciendo lo que él quiere, sino respondiendo a las instrucciones de los padres, ¿quién jamás pensaría que es Dios? Porque Dios no se va a dejar ordenar por los papás. Pero tal fue la encarnación que como niño él se sujetó. Es más, cuando ya llegó a ser adulto, como los demás seres humanos, él tuvo que ganarse la vida. ¿Quién podía pensar que Dios estaría ganándose la vida trabajando? Pero Jesús se hizo semejante a los seres humanos en todo. Y él aprendió a trabajar una profesión, carpintero. Seguramente a veces se cansaba cargando la madera, trabajando la madera. Y cualquier persona mirando a Jesús diría, aquí tenemos un ser humano, una persona con todas las características de la naturaleza de un ser humano.
hecho semejante a los hombres. Como acabo de mencionar, el apóstol Pablo usa esta palabra semejante para evitar decir hecho hombre. Imagínese por un momento que Pablo hubiera escrito: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho hombre. De haber dicho eso, simplemente hecho hombre, estaría negando la naturaleza divina en Jesús. Estaría diciendo, Él se hizo hombre igual que nosotros totalmente. Por lo tanto, no era divino. ¿Se dan cuenta ahora cuán importante es el uso de la palabra semejante? No es una palabra que limita a Cristo. Es una palabra más bien que exalta a Cristo, porque por un lado afirma que es similar a nosotros en su humanidad, pero también nos permite afirmar que en otro sentido, la naturaleza divina es totalmente diferente a nosotros. Él no se hizo hombre, Él se hizo semejante a los hombres. Así que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, y es importante captar la implicancia de el uso de esta palabra semejante. Otro comentarista de antaño dijo lo siguiente: afirmar semejanza es señalar la similitud con los seres humanos y al mismo tiempo negar la completa identidad. Porque nosotros no tenemos una naturaleza divina y Cristo sí la tuvo. Así que Él no fue totalmente idéntico a nosotros. Él fue semejante a nosotros en cuanto a la naturaleza humana, totalmente igual, pero además de esa naturaleza humana, Él tenía la naturaleza divina en su totalidad. Por eso no se hizo totalmente hombre. Él se hizo semejante a los hombres. Espero que vamos captando lo que Pablo está queriendo decir con esta frase. Ahora, el apóstol Pablo usa también esta palabra homoioma en Romanos 8, el versículo 3. ¿Se acuerdan de ese versículo? Romanos 8, 3. Permítame leerlo para ustedes en esta oportunidad. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Qué frase tan interesante, ¿no? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora noten otra vez, ¿qué pasa si sacamos la palabra semejante? Si Pablo hubiera escrito, enviando a su Hijo en carne de pecado, estaré diciendo que Jesús era pecador. Por eso Pablo tiene cuidado de añadir la palabra semejanza de, para indicar que era tan similar a nosotros en su humanidad que cualquier persona mirándolo podría pensar que era un pecador, que tenía una naturaleza pecaminosa. Porque, hermanos, el Señor no tuvo pecado, pero a veces se cansaba. El Señor no tuvo pecado, pero a veces tenía hambre. El Señor no tuvo pecado, pero a veces el sueño lo vencía. Ahora esas cosas, cansancio, hambre, sueño, ¿a qué apunta? A semejanza de carne de pecado. Daba la impresión que al igual que nosotros, era un pecador. Pero tenemos que enfatizar, el Hijo de Dios no se encarnó en semejanza a Adán antes de su caída. Porque Adán, antes de su caída,
antes del pecado, obviamente no se cansaría. No sabemos si él podría sentir agotamiento o hambre, esas cosas que ahora sí sentimos. Pero lo que queda claro es que el Señor Jesús no se encarnó en semejanza de Adán antes de su caída, sino en semejanza al cuerpo humano de los descendientes de Adán caído. Repito, Pablo no está diciendo que el Hijo de Dios se encarnó en semejanza a un Adán perfecto antes de su caída, sino que se encarnó en semejanza a ese cuerpo humano que los descendientes de Adán tenemos por la caída. Aunque obviamente él no tenía una naturaleza pecaminosa en absoluto, pero para mostrar la tremenda identificación con nosotros. ¿Hasta qué punto en la encarnación se hizo totalmente semejante a nosotros en la naturaleza? El apóstol Pablo dice aquí que vino en semejanza de carne de pecado. Otros pasajes que nos van a ayudar a interpretar esta frase en Filipenses 2:7 es lo que leemos en Hebreos 2:17 y en Hebreos 4, versículo 15. Vamos a mirar esos dos versículos. Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Noten la palabra en todo del autor. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Obviamente sin pecado, ¿no? Pero en todas las demás cualidades. Por eso, repito, vino no en la semejanza del cuerpo de Adán antes de la caída. Vino en la semejanza del cuerpo humano de los descendientes de Adán después de la caída. Vino en a ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora, ahí la palabra es homoyo, el verbo, ser semejante. ¿Qué de Hebreos 4, versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué dramático ese versículo. Dios envió a su Hijo en tal manera que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Obviamente, eso no fue cierto de Adán antes de la caída. Él tuvo una tentación, pero Adán no fue tentado en todas las maneras, habidas y por haber, antes de pecar. Lamentablemente, Adán cayó en la primera tentación. Pero el Señor Jesús vino en semejanza de los hombres, en semejanza de carne de pecado, y él fue expuesto a todas las tentaciones, la categoría de tentaciones que el ser humano está expuesto a. Ahí la palabra semejanza es homoiotes. Así que, como lo que Pablo escribe en Filipenses 2:17 se viene confirmando en Romanos y también en Hebreos. Como dije al comienzo, esta frase, hecho semejante a los hombres, complementa la anterior acerca de tomar la forma de siervo, porque señala la profunda humildad y la condescendencia del Hijo de Dios. Pensemos, hermanos, el eterno Hijo de Dios pudo haber venido aquí a la tierra y encarnarse como un ser humano, pero encarnarse en tal manera que una luz resplandeciente estaría irradiando todo el tiempo de su cuerpo, como pasó en el monte de la transfiguración,
como lamentablemente algunas imágenes del nacimiento de Cristo lo presentan con una suerte de brillantez en su cuerpo, cosa que jamás pasó. Ahora, de haber venido en la naturaleza humana, pero con toda una gloria externa grandemente visible a los seres humanos, eso sería humillante para el eterno Hijo de Dios, aun si viniera con esa gloria. Pero Él se encarnó en tal manera que fue semejante a los seres humanos que no tenemos nada de esa gloria resplandeciente que Jesús pudo haber tenido. En otras palabras, cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó en tal manera que nadie podía ver nada distinto o diferente de los demás seres humanos. Los niños con quien él jugaba jamás imaginaron que estaban jugando con alguien que tenía la naturaleza divina. Cuando era joven en Nazaret, saliendo con sus amigos y amigas, jamás pensarían que era un ser divino. Todo el mundo lo conocía como un ser humano. Y cuando Jesús se presenta en Nazaret como el Mesías, ¿se acuerdan cómo la gente en Nazaret se escandalizaron? ¿No es este el hijo de María? ¿No están sus hermanos aquí? ¿Acaso no lo hemos visto crecer desde niño? ¿Acaso no fue nuestro carpintero? ¿Y cómo que viene afirmando grandes cosas de sí mismo? No vieron nada en él por años que lo marcaba diferente a los demás. Vino en semejanza a los hombres. Qué tremenda humildad y sencillez el eterno Hijo de Dios. Hizo todo eso con el único propósito de enseñarnos el camino al Padre y luego entregar su vida por nosotros. Bueno, espero que este estudio de la palabra semejanza les ayude a entender y sondear la profundidad del pensamiento del apóstol Pablo aquí. Cómo Pablo escogía bajo la dirección de Dios las palabras precisas, usando términos para llevarnos a un profundo entendimiento de la persona de Jesús. Terminamos con la palabra anthropos. El sustantivo en el texto original, anthropon, es el plural, en el caso genitivo, de la palabra anthropos. Esta palabra anthropos, tenemos antropología en español, es la palabra que describe a la raza humana. No hay que confundirlo con la palabra varones. Cristo obviamente fue un varón, pero aquí el apóstol Pablo no está diciendo hecho en semejanza a los varones. Está diciendo hecho semejante a los seres humanos, a la raza humana. También es interesante notar que el original está en el plural. En otras palabras, el Hijo de Dios no vino en la semejanza de un individuo, una persona X. No, Él vino en la semejanza de toda la raza humana en general. Aunque obviamente estaba limitado a una cultura, porque nadie puede ser criado simultáneamente en varias culturas del mundo, y Él tuvo que escoger un sexo, masculino o femenino. Él vino como sexo masculino. Pero lo que Pablo enfatiza aquí no es su sexo masculino, está diciendo su naturaleza humana de todos los seres humanos. Por lo tanto, habría que afirmar, aunque era varón, las mujeres pueden identificarse con él y él puede entender a las mujeres, porque al igual que las mujeres, él tiene la naturaleza humana. Así que él es el Salvador de todo el mundo. Llegamos a la conclusión ahora.
Recordemos, hermanos, que en este pasaje el apóstol Pablo no está elaborando una cristología. Está presentando el ejemplo de Cristo como un modelo a seguir. Pero es un gran desafío, ¿no es cierto? Porque si Él, el eterno Hijo, al encarnarse, se hizo, como dice Pablo aquí, semejante a los hombres, a quienes Él iba a servir y a salvar, ¿acaso nosotros no debemos hacer exactamente lo mismo? Especialmente aquellos llamados a ser pastores o misioneros. Aquí tenemos un tremendo desafío. Nosotros debemos ser semejantes en todo a las personas a quienes queremos ganar para Cristo. Lamentablemente, hay demasiados pastores que anhelan tener un estatus de vida muy por encima de los miembros de la iglesia. ¿No es eso una contradicción de lo que Pablo dice aquí del Señor Jesús? Si somos llamados a pastorear, nuestra forma de vida debe ser similar al promedio de la iglesia a donde estamos trabajando. Si somos misioneros, es aún más radical todavía. No podemos venir y pretender ser de una raza superior, de otro país superior y menospreciar a la gente a la cual somos llamados a trabajar. No, debemos encarnarnos, debemos ser semejantes a las personas a quienes vamos a ganar para Cristo. Por eso, si somos llamados a la sierra, debemos vivir como una persona de la sierra. Si somos llamados a la selva, debemos vivir como las personas de la selva. Nada fácil, ¿no es cierto? Nada fácil. Esa dificultad que percibimos nos debe llevar a valorar más al Señor Jesús. Él no vino a este planeta para ser un ser humano diferente a los demás, superior a los demás, todo el tiempo mostrando que tenía más conocimiento, más poder adquisitivo, etcétera. No, él vino en semejanza absoluta a los seres humanos. Por lo tanto, hermanos, como creyentes, pastores y líderes, no debemos esperar un trato diferente a los demás. No debemos procurar vivir una vida diferente. Nuestro llamado es a encarnarnos completamente en la esfera humana en la que el Señor nos llama a servirle. Es el modelo del Señor para nosotros. Ahora, eso no implica que debemos dejar cualquier formación particular que tenemos. Cristo no dejó su naturaleza divina. No se trata de intentar negar lo que somos. Se trata de la disposición de encarnarnos completamente en la esfera sociocultural a la que Dios nos llama a trabajar. Y pensando en la carta a los filipenses, pensando en esas dos mujeres, Evodia y Síntique, que estaban chocando en la iglesia, ¿cómo se aplicaría a ellas? Creo que Pablo diría, puede ser que entre Evodia y Síntique había alguna diferencia sustancial en su crianza, o en su nacionalidad, o en su formación. No obstante, para trabajar en unidad, ¿qué es lo que Pablo quería? Que las dos se encarnen en la realidad de la iglesia en Filipos, donde estaban trabajando. De lograr eso, de encarnarse, de ser hechos semejantes a los filipenses, podrían zanjar algunas diferencias entre ellas que estaban generando el conflicto. Hermanos, es por demás decir que debemos reflexionar en nuestra convivencia con hermanos en
nuestra congregación. ¿Cuántas veces diferencias de criterio, de estatus, lo que sea, genera tensiones entre los miembros de la iglesia, ¿no es cierto? Con razón Pablo dice, este es el modelo que hay que seguir, que siendo eternamente en forma de Dios, no estimó que aferrarse a Dios era algo que tenía que hacer, sino que se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Que Dios nos ayude a poder no solo entender lo que Pablo está diciendo aquí, sino lo más difícil, vivirlo en nuestra vida personal. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este estudio de la encarnación de tu Hijo aquí en la tierra. Qué profunda sencillez, qué tremenda humildad, dispuesto a encarnarse en semejanza de los hombres, con nada externamente que impresionaba o daba a entender que era de alguna otra realidad. Y tal fue así que los hombres al final se atrevieron a perseguirlo, a maltratarlo y a crucificarlo, porque no podían ver más allá de la semejanza de hombre que él tenía. Padre, te damos gracias por nuestro Salvador y pedimos que tú nos ayudes con la gracia de tu Espíritu Santo, a poder acercarnos a este gran ejemplo que el Señor Jesús nos deja. Para tu gloria, para el bien de la iglesia también te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y ahora espero preguntas para poder contestar y ayudar nuestro entendimiento de este pasaje. Que Dios le bendiga.